¿qué tal? Tu amigo Carlos Prayet te da la bienvenida nuevamente aquí a este curso de Principios de Economía. Nos encontramos ya en la unidad 4, ya de las 5 que van a ser del curso. Bueno, ya estamos, digamos, en el 80%. Esperemos al momento que lo que has aplicado, lo que has visto, pues te dé una orientación, comprendas mejor lo que ocurre, tengas algún plan, alguna idea, en fin. Acuérdate que aquí lo importante no es tanto el acumular conocimientos, sino el obtener herramientas para interpretar la realidad o interpretar el entorno. Por eso, lo que vamos a ver en esta unidad ya va enfocado a lo que es la macroeconomía. Nosotros, como individuos, como sujetos, no podemos influir en la macroeconomía. No importa lo que te digan, que no, que un esfuerzo determina masas. No, porque estamos hablando aquí de políticas a nivel gubernamental. Estamos hablando de instancias autónomas como el Banco de México, que determina ciertas políticas y ciertas acciones. Estamos hablando del comportamiento regional. Entonces, no es algo que uno, por buena onda y por ánimo y entusiasmo, lo determine. Pero sí, esto entraría en el terreno, como si fuera el análisis FODA, uno, de las amenazas, que es algo que viene del entorno, y también de las oportunidades en la misma condición. ¿Sí? Uno puede trabajar sus debilidades y sus fortalezas, sí, pero las amenazas y las oportunidades es el saber leer el entorno. Y sobre eso es que vamos a trabajar en esta unidad y bueno, esperemos que lo que vamos a presentarte pues sea de tu agrado. Seguramente ya algunos conceptos los has escuchado, los has visto en las noticias, pero ¿cómo funciona o qué detalles incluye? Vamos a verlo. Ok, de entrada, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos, sí que tenemos la presentación, el inicio de la unidad, la carátula que ya está siendo pues legendaria, me cuentan. No, no es cierto, es la costumbre y es el punto inicial de contexto. A partir de ello, ¿qué agenda tenemos? Bueno, la macroeconomía, medidas y políticas. Vamos a ver nada más el 4.1, indicadores macroeconómicos, esencialmente el PIB, la inflación y el desempleo. Como verás, un indicador pues interesante, relevante, pero también un indicador pues preocupante, que siempre la inflación. Este país, México, por años vivimos con ese concepto permanente. Hay que reconocerlo, en la actualidad por mucha conveniencia se tiene controlado, pero siempre existe una inestabilidad que puede hacer que los precios se disparen, no como en los años 80, pero que sí evidentemente afectan, alteran los planes de cualquier empresa, de cualquier accionista, de cualquier emprendedor. Y qué decir del desempleo, que pues evidentemente es un lastre para la economía, que ha tratado de paliarse, pero que, bueno, es algo que en su momento vamos a platicar. La meta que tenemos es identificar indicadores de macroeconomía con base en la descripción de aspectos observables, con la intención de poder prever desempeños que permitan predecir situaciones. Lo hemos mencionado, vinculado a la idea de lo que es el FODA. Necesitamos tener claro estas amenazas y estas oportunidades para poder sortear mejor la ola. No podemos evitar el oleaje, la ola no la podemos evitar, pero sí podemos encararla de una mejor manera. A partir de ello, pues iniciamos. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el aporte? ¿Por qué es importante entender a la microeconomía? Bueno, esencialmente por tres razones. Uno, guía la política económica para la estabilidad y el crecimiento de un país. ¿Sí? Por eso decíamos que no podemos aquí influir. Tú podrás ser muy trabajador, muy trabajadora, muy industrioso, estar en mercados de inversión, etcétera. Pero a final de cuentas aquí se van a incluir todos los sectores, todas las áreas de actividades, todos los indicadores, y esto va a ser la determinación de pues el rendimiento que tiene un país, la disciplina que tiene un país. Por eso, por ejemplo, tenemos economías como la japonesa, economías como la alemana, economías como las nórdicas, ¿sí? Que tienen una
mayor credibilidad, una mayor aceptación en sus procedimientos porque su economía tiende a la estabilidad y al crecimiento. Los estándares de vida lo registran. Por supuesto, también el conocer la macroeconomía nos permite entender y mitigar los ciclos económicos y sus crisis. ¿Qué quiere decir esto? Nadie está a salvo de estos problemas. Todas las economías tienen presiones, problemas, carencias, porque eso, dijimos desde la unidad número 1, eso es la economía, carencias. Y las carencias, pues si se enfrentan de la manera más responsable con los recursos existentes, con una mejor planificación, con una mejor visualización de los escenarios, pues se tiene una mejor posibilidad de pasar los ciclos lo más pronto posible. Quizás has escuchado en los medios que se habla continuamente de que Estados Unidos está a punto de entrar en recesión, que básicamente son 2 o 3 trimestres en que no hay crecimiento. Bueno, el punto no es saber o buscar que no haya, el punto es qué tan rápido se sale porque no hay en la economía tendencias infinitas de solamente crecimiento, porque hay factores humanos que influyen en la dinámica de los negocios. Recuerda lo que vimos en unidades pasadas. Tú puedes tener una oferta de trabajo y cuando se empieza a pagar demasiado bien, la gente dice, bueno, estoy cobrando bien, ya no quiero tomar tanto este trabajo, ya no quiero tomar tantas horas, me pongo un poco en modo disfrute de la vida y eso hace que la productividad vaya bajando y se entre estos ciclos. Entonces, ¿es inevitable? Sí, pero ¿de qué manera se pueden enfrentar mejor? Es lo que vamos a empezar a platicar y a vislumbrar. Y, por supuesto, proporciona una visión integral de la economía en un mundo globalizado. Esta es una cualidad que te diría desde mi perspectiva. Lo vi, lo pude percibir con, digamos, naturalidad desde finales de los 90, donde, te lo confieso así, muy, muy abiertamente, había un noticiero de radio que hablaba de que la economía, la Bolsa Mexicana de Valores, había tenido un mal día por un mal desempeño de la Bolsa de Valores de Irán. Y recuerdo que con todo el asombro del mundo, ¿Irán? ¿Qué tiene que ver Irán con nosotros? Somos países pues realmente tan distantes, tan ajenos, cultural, de consumo, no había libre comercio, nada. No, pero es un país que básicamente produce gas y produce petróleo. Y eso mueve al mercado. Y si Irán tiene alguna afectación en el petróleo, pues impacta a las economías que producen petróleo, que dependen del petróleo. Ahí está. Y después ya empezó a haber una racha de, dependiendo del país, que se caía económicamente en un momento dado, era el efecto. Y me acuerdo que era el efecto tango cuando la economía argentina se cayó. Y era el efecto samba cuando el mercado brasileño se cayó. Y era el efecto dragón, si no me equivoco, cuando China también tuvo problemas. En fin, era como hasta la manera cómica en que se hablaba de estos comportamientos macroeconómicos. Pero ahí están. Desde esos años, para tomarlo como referencia, ya era información cotidiana. No te voy a decir que antes era muy relevante. No. La prueba está que, por ejemplo, el legendario, la legendaria paridad peso dólar de los famosísimos 12.50 pesos por dólar, pues se quedó décadas. O sea, ya ni era noticia, era sabido que esa paridad era. ¿Por qué? Porque no era un mundo interconectado como ahora. Ahorita los mercados, por ejemplo, en China, se están preparando en función a lo que está pasando en Occidente. Mañana, o sea, en la noche, cuando aquí anochezca y en China sea ya de mañana, trabajarán con los datos que este mismo día, supongamos que hoy es lunes, el lunes en la noche, China va a empezar a trabajar en la mañana del martes. Sé que esto suena muy obvio, sí, pero es la velocidad que a veces decimos o pensamos que sabemos que ahí está, pero no necesariamente entendemos cómo ocurre. ¿De acuerdo? Entonces, ese desempeño es así de rápido.
más todavía. ¿A qué se refiere todo esto con sus ciclos? Bueno, lo vamos a ver de esta manera. Hay una guía, hay una crisis y hay una visión integral. ¿Qué quiere decir la guía? Bueno, por ejemplo, hay políticas a nivel Estado que son políticas fiscales. ¿Cómo se gasta el dinero? ¿En qué se gasta el dinero? Eso determina parte de la condición de un país. Se gasta en infraestructura, se gasta en programas sociales, se gasta en una reinversión de programas. ¿Cómo se gasta el dinero? Por eso, cuando un país tiene importantes gastos en infraestructura para poner puentes, carreteras, caminos, conectar más aduanas, poner más antenas de internet, más cableado eléctrico, pues es un país que está ofreciendo mejores condiciones de inversión porque está creciendo en su infraestructura. ¿Derivado de qué? De su política fiscal. ¿En qué está gastando el dinero? Por supuesto, también hay políticas monetarias. No vamos a ver en este curso tantísimos detalles de la política monetaria, pero evidentemente el cómo circula el dinero, cómo el circulante está alentado o está limitado, ¿sí? Pues es parte del control y del cuidado de la economía. Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué conviene más? Que haya dinero en papel, que haya dinero en moneda o que haya dinero electrónico. Pues te soy franco, en la actualidad una manera de tener un mayor control monetario es con dinero virtual. Vamos, nuestra tarjeta de nómina difícilmente, muchas veces difícilmente vemos el dinero. Tenemos un depósito y empezamos a hacer transferencias. Y por lo tanto, el sistema que tenemos de nuestra cuenta únicamente tiene números, unos y ceros, sistema binario que sube y que baja, que se recarga, que se vacía. Y eso es más identificable que utilizar papel, que utilizar monedas. Es más, hacer monedas es más barato porque tiene más vida útil que hacer papel moneda, por ejemplo. Entonces, si el gobierno en sus políticas monetarias no solamente va a ahorrarse el dinero, pensémoslo así, que no es la palabra adecuada, pero que así se visualiza, se ahorra el gasto de hacer papel, pues lo puede invertir en la fiscalización de las transferencias. Así funciona el mundo en todas partes. Las economías más desarrolladas no tienen dinero electrónico, vale la expresión. Si tú ves países como Corea, como Japón, pues todo se paga con el teléfono, ¿ya? Porque el teléfono es tu auténtico monedero, ¿sí? Tiendas en España, si no me equivoco, en Madrid, donde tú nada más pones en el carro los productos que vas a llevar. Cuando sales del local, automáticamente se hace el cobro de tu tarjeta. No hay cajero, no hay sistema de cobro. Hay arcos, cuando pasa el carrito con el chip que lleva cada producto, automáticamente sube a tu cuenta. No hay dinero. Bueno, y eso requiere reglas, políticas, normatividades, ¿sale? Por supuesto, la guía se buscaría con estas políticas responsables que haya un crecimiento sostenible. Es la intención, digamos, de eso se trata. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay crisis? Bueno, cuando hay crisis nos sirve determinar el origen de la crisis, dónde empieza, si es un tema de, no sé, de un conflicto, de una cadena de suministros, si es por una política muy populista pero poco sostenible. Siempre va a haber algo, ¿eh? No se trata de que es que los de una corriente pensaron esto y los otros... O sea, vamos a ponerlo con puntos e i's en esto. Pues si tienes, por ejemplo, el caso de una política de izquierda que gustan de los programas sociales, el motivo de la crisis puede ser, sí,
que el dinero se da en programas sociales y no se invierte en infraestructura. El dinero corriente no tiene la misma durabilidad que una obra pública. Es decir, si tú le das a la gente 3,000 pesos, 5,000, 7,000 pesos, no le va a dar el mismo rendimiento que tener una red de hospitales funcionando correctamente. Son intereses. Pero si tú te vas al lado opuesto, el que se aliente ese llamado capitalismo salvaje, pues alienta la concentración en unos pocos y deja en la marginación o en la brecha económica a las masas que no pueden seguir el ritmo. O sea, no hay una crisis que es por tal grupo. Todos pueden meterse en la crisis. ¿Por qué? Porque lo que falla es la guía que tenemos ubicada. ¿De acuerdo? Por supuesto, en la búsqueda de las soluciones hay que evaluar, ¿sí?, el impacto, ¿sí?, porque en la situación en la que estamos, ¿cuánto nos va a salir? ¿Cómo nos va a salir el tema? Y lo más importante, ¿qué mecanismos puedo aplicar para que haya un amortiguamiento, que no sea tan duro el golpe? De eso vamos a platicar más adelante. Más todavía, tenemos un comercio internacional y tipos de cambio que hacen que las crisis ahora pueden ser o más rápido o más pasajeras. ¿Por qué? Porque la dinámica y los tipos de cambio cambian día con día, minuto a minuto, y es una fuente de información que permite encontrar salidas, parecería, más inmediatas. También, por supuesto, al haber un mayor comercio internacional, hay flujos de capital y crisis globales que se activan y desactivan constantemente. La ventaja, pensémoslo muy optimistamente, quizás hasta con algo de ingenuidad, es que puede haber coordinación regional para que pues no se caiga una economía. Vamos a ponerlo muy concreto. Uno podría pensar que la economía mexicana es más frágil que la norteamericana. No te engañes, los norteamericanos vienen con un déficit monstruosamente grande, pero a la economía americana le conviene, por ejemplo, para evitar flujos de migración, que la economía mexicana funcione mejor. A la economía americana le conviene condiciones económicas y paz y estabilidad social en México, pues para evitar tener problemas en sus fronteras. Por ejemplo, eso es parte de todo lo que considera este panorama. ¿De acuerdo? Más todavía. Vamos a ver indicadores macroeconómicos, el PIB, la inflación y los empleos ya ahora sí en detalle. Bueno, ¿qué es el PIB? El PIB es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es el indicador macroeconómico principal que mide el valor total del mercado. Ojo, no es el dinero, es el valor. Es como una marca. ¿Cuál es la marca? Te lo digo porque me gusta el tema, nada más como referencia. ¿Qué marca es la más valiosa en el planeta? Los Vaqueros de Dallas. Más valiosa incluso que el Real Madrid, a pesar de que es una marca que se expone pues más o menos 6 meses al año, no el año completo, que no ha logrado un campeonato en 30 años, sí, pero hablamos de infraestructura, de valoración de los clientes, audiencias televisivas, compra de souvenirs, experiencia en el estadio, grupos inversionistas alrededor, todo eso determina, por ejemplo, en el mismo tema, ¿cómo es simplemente economía? ¿Dónde están invirtiendo estrellas del cine? Están invirtiendo en equipos deportivos. Eva Longoria es inversionista del Necaxa. Y hay un americano, que ahorita se me escapó el nombre, que es inversionista del Wrexham de Inglaterra. ¿Sí? No estamos hablando de que haya mucho dinero necesariamente o que lo sean equipos grandes. Es inversión porque las marcas empiezan a ser valiosas, ¿sí? Eso sería un valor. En el caso de las economías ocurre lo mismo. Hay un valor de la economía por sus indicadores, ¿sí? ¿De qué? De los bienes y servicios finales producidos. Es decir, lo que ya el mercado puede ofrecer, ofertar para ya el consumo. No es la transformación, es lo que ya en suma se puede obtener. Es decir, mi PIB no vale
vamos a ponerlo así, por las piezas de mi computadora. Mi PIB vale por la computadora que se vende. Normalmente esto se mide en periodos que van primero por trimestres para ir viendo el comportamiento en el año y al final 4 trimestres te dan la conducta de la economía, el PIB, en todo un año. ¿De acuerdo? ¿Qué es el valor total del mercado? O sea, ¿de qué se compone? Bueno, suman los valores monetarios, precios, concretamente precios, de todos los bienes y servicios que se generan en ese país. Esto permite agregar cosas tan distintas como autos, corte de cabello, servicios médicos, funerarios, servicios y pólizas de seguros, teléfonos, cables, plástico, todo lo que se ve en un supermercado, todo eso entra allí. Todo eso, ¿sí? Se tiene que contabilizar, claro, no uno por uno, no con abaco, pero sí sobre reportes muy especializados para tener qué es el valor total del mercado. También tenemos, ¿sí?, los bienes y servicios finales. Solo se cuenta el valor de los productos en etapa final. Esto evita la doble contabilidad. O sea, una es el valor del mercado, los valores monetarios, precios, y otra cosa, el valor de los productos en su etapa final. Por ejemplo, no se suma por separado el valor del trigo, la harina y el pan, solo se cuenta el valor final del pan vendido al consumidor. Eso te evita distorsiones y malas interpretaciones, ¿sí? Se trata de tener un dato para toma de decisiones, no tener datos inflados. También están los producidos dentro de las fronteras. Esto ya también va a función de los aspectos de globalización. El PIB sigue un criterio geográfico, no nacional. Mide la producción que ocurre dentro del país independientemente si la empresa es nacional o extranjera. Por eso, empresas como Volkswagen, que está en Puebla, o Nissan, que si no me equivoco sigue en Aguascalientes, o todas las maquiladoras normalmente al norte del país, cuentan. Es que no son empresas nacionales, está bien, pero están aquí. Aquí se pagan impuestos, así que aquí se pagan salarios, muchos de los productos que generan aquí se venden, mucho de lo que aquí producen se exporta, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, en el caso de los autos se habla de que deben ser construidos con estándares de origen, es decir, que no sean piezas traídas de China para hacer autos que se vendan aquí en México y en Estados Unidos. Tiene que haber un límite, ¿sí?, donde el producto sea hecho con los estándares del mercado de libre comercio en el cual existe. Entonces, esto es importante aclararlo. No es el hecho de que ese argumento que escucha cada rato. Es una empresa orgullosamente mexicana, da lo mismo. Es más, normalmente quien maneja esos conceptos en grandes publicidades es mentira. Tú nada más observa la cantidad de marcas que maneja Unilever y todas te aseguro que se presumen como marcas orgullosamente mexicanas. Y no es cierto. Pero vamos, si lo producen aquí, aunque sean marcas extranjeras, cuenta para el PIB. Por ejemplo, en servicios, cafeterías, Starbucks. ¿Es una empresa americana? Sí, de acuerdo, que tiene aquí la licencia por mexicanos y aquí se ponen los locales, se ponen la gente que trabaja, se pagan salarios, etcétera, y todo lo que genera Starbucks suma. Por eso es importante que estas empresas estén aquí y no se vayan, porque si se va Starbucks o se va Costco o cualquiera de estas empresas, Walmart si se va, quita su aporte a lo que es el Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Más todavía. ¿Cómo se calcula? Claro, estamos hablando de cálculos mega, ¿sí? Tenemos que el PIB sale de una fórmula donde es igual a C más I más G más X más M. Ok, ¿qué significa la C? Consumo privado. Es decir, para el PIB cuenta lo que tú consumes en tu casa. Todo lo que consumes, claro, hay que sacar un estándar. Papel higiénico, electricidad, todos tus gastos de alimentación, tus gastos de entretenimiento, todo ese gasto entra. Más la I
que es inversión, porque como es un concepto integrador de la economía, es la inversión. Todo lo que empresas, maquinaria, construcción, inventarios, todo lo que es dinero que hace que la economía, digamos, crezca o se expanda. ¿De acuerdo? Gasto público. El gobierno vive para captar recursos de impuestos y con esos impuestos pone los servicios de alcantarillado, los servicios eléctricos, los servicios de seguridad, los servicios de los tribunales. Todo eso lo tiene que poner el Estado para garantizar el funcionamiento de la economía y de la sociedad como tal. Exportaciones, por supuesto, lo que venden los residentes en el extranjero. Eso es la X, ¿sí? Y la M, que en la fórmula es restar las importaciones. O sea, no es, esa es tu balanza comercial. Cuánto vendes, cuánto exportas y cuánto importas, ¿sí? Que evidentemente, pues tiene su impacto, su cálculo, por ejemplo, cuando hay fenómenos como la gentrificación. La gente puede quejarse mucho de que hay la gentrificación, que sí puede tener inconvenientes, pero también ese dinero de alguna manera está siendo captado aquí. Ve lo que ha pasado, por ejemplo, a lo que interviene en el Producto Interno Bruto, que el circulante del consumo privado se pueda dinamizar, valga la expresión, más con el dinero que llega de las remesas. Cierto, ellos mandan dólares, pero cuando tú conviertes esos dólares en pesos y tienes para comprar la despensa, para invertir en una casa, para comprar un departamento, para X cosa, pues tu Producto Interno Bruto se ve fortalecido. Ahí lo tienes y es así como se calcula muy genéricamente, porque imagínate la cantidad de información que hay que manejar para obtener la media del consumo privado. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas tienen trabajo, digamos, formal? ¿Qué se consume en promedio? ¿Cuál es el consumo promedio del mexicano? En electricidad, en agua, en sistemas de clima, por ejemplo. Por ejemplo, si hablamos del consumo privado, es muy diferente por ejemplo, una escuela, por ejemplo, en el centro del país, rara vez tiene aire acondicionado, rara vez. En cambio, acá en Mérida, pues todos técnicamente los salones de estudio, si no tienen aire acondicionado, tienen 3 ventiladores para hacer más o menos soportable el clima o el ambiente cuando es calor, que es prácticamente todo el año. ¿Va? Entonces, evidentemente, eso te cambia las formulaciones y debe de ir en ese cálculo o ese promedio, que hay regiones donde no se usa el clima y hay regiones donde el clima es elemento ya cotidiano. Por otro lado, tenemos el enfoque de la producción, la oferta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando sumas el valor agregado de cada etapa de producción de todos los sectores de la economía? El valor agregado es el valor de las ventas menos el costo de las materias primas. Fíjate, valor agregado es el valor de las ventas menos el costo de las materias primas. Si tú vas a hacer, no sé, sillas, clásico ejemplo, sillas de madera, muy bien, ¿a cuánto vendes las sillas? No, pues cada silla en 400 pesos, perfecto. ¿Cuáles fueron tus costos de materia prima? Ah, bueno, pues fueron 150 pesos de madera, tanto en la herramienta que tiene una depreciación, etcétera. Todo lo que es material, no publicidad, no promoción, nada más enfoque de la producción, solo el costo de las materias primas. Pegamento, clavos, todo eso tiene que ir detallado para que las sillas, que aunque las ves en 400, pues no te quedas con los 400. Hay un costo de producción que entra dentro de las fórmulas que activan o no, en mayor o menor grado me refiero, al PIB. ¿Sí? También existe un enfoque de la renta. Esta ya no es la producción, esto es el ingreso. ¿Qué pasa? Sumas todos los ingresos generados en el proceso de producción. Todos los ingresos generados en el proceso de producción. Salarios,
beneficios empresariales, intereses, tal vez alquileres, todo eso, ¿sí? Es lo que tú vas obteniendo por poner a trabajar tus recursos o tus medios. Es decir, si yo tengo una casa y la pongo en renta, ya estoy obteniendo ingresos sobre la renta que obtengo de. Si yo, por ejemplo, entro en un programa de emprendedores donde recibo un impulso, un estímulo fiscal por contratar a determinado tipo de personal, entra en enfoque de la renta en los ingresos, ¿sí? Así, o sea, tú trabajas, recibes un ingreso, es tu enfoque de la renta. O sea, ¿qué tan rentable te resulta trabajar en una empresa? Por ejemplo, aquí yo en Sesma, con los $5,000 que me pagan por cada sesión que grabo, pues es parte de esa renta que yo obtengo por venir aquí a aportarte. Perdón por revelarte ese dato tan sensible, pero me siento en la confianza de decirte cómo trabajamos aquí en Sesma. En la práctica, el PIB nominal, ¿sí? Que es algo ya más especializado que no se dice tanto en los medios, pero que pues ya puedes tener la información o ir completando el cuadro, ¿sí? El PIB nominal se valora a los precios corrientes del año que se produce. El PIB nominal crece si aumenta la producción o si sube los precios. Como podrás dar cuenta, el PIB nominal es, digámoslo en bruto, ¿sí? En inmediato, ¿cuánto o qué diferencia hay de la economía de enero de 2025 a enero de 2026? ¿Sí? ¿Cuánto creció la producción? ¿O cuánto en los mismos productos, en el mismo mercado, ahora las cosas cuestan más? No es con esto hablar ya de inflación. Simplemente estamos hablando de cómo la economía tiene un avance o un desempeño. ¿De acuerdo? Esa sería la primera premisa. Existe un PIB real, ¿sí? Es el más importante, el que mide el crecimiento. Ahora sí el crecimiento, no el aumento, sino el crecimiento. Ajusta el PIB nominal para eliminar el efecto de la inflación, valorando producción a los medios constantes por un año. Mide el cambio real en la cantidad de bienes y servicios producidos. ¿Te acuerdas cuando se ha mencionado que la gasolina no ha subido de precio? Ok, es que no cuesta lo mismo que el año pasado. No, no lo voy a negar, parte de una argucia porque tú como consumidor, si estás pagando 26 pesos, suponiendo por la gasolina y el año pasado pagabas 24, dices, ¿cómo que no ha subido? Lo estás viendo desde el que paga, pero también desde tus ingresos, pensaríamos que tu ingreso también a la par ha crecido. Entonces, por eso cuando dicen, no ha habido un aumento de gasolina en términos reales, es ahí donde habla del PIB real. Sí, te cuesta más la gasolina, pero también tu ingreso es otro. Vamos a ponerlo más sencillo. Cuando tú ves esos reportes que dicen, es que un trabajador en la construcción en Estados Unidos gana 50, suponte $50 la hora. Oye, 8 por 5, $400. ¡Wow! Pues sí, pero ese trabajador en la construcción, paréntesis, albañil, pues gasta en dólares, no gasta en pesos. Si él fuera a trabajar y regresa todas las noches de California y regresa a Tijuana todos los días, bueno, sería otra cosa. Pero eso no ocurre en la realidad. El que está en Estados Unidos gasta como se vive allá. ¿Un euro vale más que un dólar? Sí. ¿Y eso quiere decir que todos los europeos viven en comodidad? No, simplemente no, porque el ritmo del PIB real o el consumo real o el crecimiento real es en el lugar en el que tú te encuentras, no de donde es tu origen, vamos a llamarlo así. Tenemos también un PIB per cápita. Aquí se calcula dividiendo el PIB real, que ya obtuvimos el PIB nominal, los números en bruto, el PIB real que ya está perfilado. Bueno, ahora, PIB per cápita dice dividiendo el PIB real entre la población de un país. ¿Esto qué quiere decir? Es una medición aproximada del nivel de bienestar material, ¿sí? Aunque no captura aspectos como desigualdad, calidad de vida o economía informal. Es decir, más o menos por PIB per cápita, ¿cuántos de nosotros, ¿sí?,
estamos satisfechos en nuestras necesidades. Con lo que se produce, yo qué tanto beneficio obtengo. Evidentemente el PIB per cápita hablaría de que todos los mexicanos, por ejemplo, tenemos un ingreso, supongamos, de $400, $500 al mes. Hipotéticamente, ¿por qué? Porque es lo que el PIB per cápita derivado del PIB real te dice, no es que si somos 120 millones y se produce tal cantidad de PIB, entonces a todos los mexicanos nos toca tal. Sí, en términos convenientes, sí, porque es un promedio, pero no todo mundo, por ejemplo, aporta con impuestos y con trabajo de la misma manera, porque, por ejemplo, mucho trabajo informal. ¿Cómo contabilizas en el PIB al trabajo informal? No hay manera, porque es precisamente trabajo informal. Técnicamente los que estamos jalando el país somos los que pagamos impuestos, los que tenemos un trabajo formal, los que nos guste o no entramos a un sistema fiscalizado. En cambio, un trabajador informal pues vive al día y no tiene que reportar a nadie. Hipotéticamente no reporta a nadie y ese sería tema de analizarlo en otro punto. ¿Sale? Entonces ahí vas viendo cómo la interpretación de los números también puede ir en función de pues, lo que cada quien quiere entender o quiere exponer con mayor detalle. Porque, por ejemplo, a ver, si habláramos de ese PIB per cápita, los programas sociales entran como PIB nominal o como PIB real, porque la gente tiene más dinero, pero no está trabajando más necesariamente, recibe un dinero. Entonces, eso estabiliza el PIB per cápita o vicia la interpretación del PIB real. Porque hay más dinero circulando. Técnicamente hay más dinero circulando, pero no hay que lo sostenga por el trabajo. Simplemente es dinero que apareció, que por fortuna no se les ha ocurrido por ciertas reglas y normatividades que no se han saltado, en que no es nada más encender la máquina de hacer billetes. La temible, la horrorosísima inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado, sostenido y continuo del nivel de los precios en bienes y servicios durante un periodo determinado. Aquí se mencionó un año. México tenía tasas de 200, 300 o 400% de inflación que técnicamente hacía en los 80 que lo que hoy costaba 50 pesos mañana costara 80. Y si tardabas 2 días costaba 95. Y si tardabas un mes ya te costaba 300 pesos. Eso es lo lamentable de la inflación, de que no hay un control sobre, o no hay hay un desequilibrio tan grande que no hay manera de protegerte porque tu dinero pierde poder adquisitivo rapidísimo. Como consecuencia, tu misma cantidad de dinero no te permite adquirir lo mismo. Lo que ayer comprabas con 80 pesos, ahora es menos y te gastas incluso 90 pesos. Y no alcanzas a cubrir. ¿Sí? Hay una pérdida de poder adquisitivo. Solo hay una cosa más terrible que la inflación y es la deflación. Y la deflación quiere decir cuando la economía está estancada, porque aquí por lo menos hay inflación, pero la gente sigue consumiendo. La deflación es poner un freno, como ocurrió con la pandemia. Echar a andar otra vez la maquinaria es mucho más complejo que frenar la inflación. ¿Qué provoca a la inflación? Bueno, la provoca una inflación por la demanda, demand pool, dicho en palabras elegantes. ¿Qué ocurre aquí? La demanda agregada, o sea, el consumo, la inversión, el gasto público, todo lo que es la demanda, lo que implica el consumir cosas, crece más rápido que la capacidad productiva de la economía, la oferta agregada. En suma, demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes. ¿Sí? Eso hace que las cosas aumenten o se distorsionen en su precio. ¿Sí? Es decir, la gente puede pagar más rápido y tan cómodamente que empieza a gastar más incluso en cosas que no necesita y el mercado no puede satisfacer. A lo mejor te ha pasado cuando
Vamos a ponerlo como metáfora, cuando vas a comprar algo en Amazon y el proveedor no tiene cómo venderte las cosas. Si eso se hace a nivel macro, imagínate todo lo que ofreces aparentemente, pero que no lo puedes atender. ¿Sí? También puede ser una inflación por costes, cost push, cuando aumentan los costes de producción, que subió la materia prima, que subió, por ejemplo, el petróleo, que se dispararon los salarios. ¿Eso te suena cuando por decreto se dice ahora el salario mínimo va a ser tanto y tanto y tanto y tanto y tanto? Pues pueden generar costes por inflación, porque ese dinero de dónde sale, no es nada más decir, ah, bueno, pues hoy me toca pagar por día a mi trabajador 120 pesos, ahora van a ser 130. Ah, ¿qué importa? No, porque eso te va escalando eh, sistemas de retiro, pensiones, te va moviendo cotizaciones en el IMSS, te va moviendo toda la estructura. No es tan sencillo y a final de cuentas se está distorsionando porque está poniéndose un salario que no se sostiene sobre la productividad. Eso hace que al final aumenten los precios para mantener sus márgenes. Ahí tienes la información. También puede ser que haya una inflación estructural o inercial. ¿Qué quiere decir esto? Relacionado con expectativas. Esto también cuenta en la economía. Si los ciudadanos y las empresas esperan que la inflación sea alta, actúan en consecuencia. Aumentos salariales, se piden, suben los precios por anticipado. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que las cosas se pongan muy complicadas. Compras de pánico, creando un círculo vicioso que se autocumple con la expectativa. Claro, como pienso que no va a haber, compro mucho, compro mucho, compro mucho y eso, miren, te dije, subieron los precios, pues sí, porque se desbalanceó la oferta con la demanda. ¿Cómo ocurrió en la pandemia con tantas compras? Desde productos, digamos, entendibles para la salud, como el papel higiénico, como las benditas cervezas, haciendo compras de pánico, donde pues se compraba más de lo que se producía o se buscaba más de lo que se producía. Y también, bueno, puede ser la inflación monetaria. Esto en teorías cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Cuando el Banco Central aumenta la oferta monetaria. Es decir, lo que hemos dicho, la máquina del dinero imprime más dinero, una cantidad superior al crecimiento real de la economía. No es nada más hacer billetes, es que lo soporta. Si tu billete dice vale 500 pesos, se supone que hay divisas o hay productividad que respalda que tu dinero vale esos 500, este, eh, 500 pesos. Eso es lo que tiene que, pues, respaldarse. No es nada más hago papeles, porque si así fuera el caso, pues yo hago mi propio dinero y mientras la gente me crea, pues yo sigo haciendo mi propio dinero. ¿Verdad que así no funciona? Eso también es aquí ya responsabilidad del gobierno, porque ¿quién más hace dinero en un país? Evidentemente el gobierno. Efectos. ¿Qué impactos tiene la inflación? Bueno, pérdida de poder adquisitivo, por supuesto, especialmente los salarios, claro. No se ajustan porque no alcanzas. Hasta cierto punto, si la economía no está en equilibrio, ¿de qué sirve que te paguen 50 pesos más si te van a aumentar los costos 50, 60 o 70 pesos más? Tienes más dinero, pero te sigue alcanzando para técnicamente lo mismo o menos. Erosión del valor del ahorro. ¿Por qué? Porque si tu dinero lo tienes que estar circulando en todo momento, el dinero vale menos en el banco. Así de fácil, así de duro. Por supuesto, un entorno, un país sumido en la inflación, pues no te permite planificar porque si hoy el dólar cuesta 13 pesos, mañana 15, después 18, la próxima semana 25, ahí se queda una semana, empiezas más o menos a calcular algo, a hacer unas inversiones, un costo, una producción, algo así, y en una semana posterior, ¡pum!, resulta que ya te cuesta 30 pesos. Te complica la planeación. Claro, aunque hagas tu contratos donde hay un convenio donde se va a pagar la obra de acuerdo al precio de dólar en la paridad en tal fecha, no importa. Aunque cobres ese dinero con digamos, un precio ya garantizado por contrato, si tú recibes ese pago cuando ya el dólar se fue a 45 pesos,
Sí cobraste asegurado tu cotización por 30 pesos dólar, pero sigue estando abajo 15 pesos. Dificulta y da incertidumbre en los negocios. Por supuesto, distorsiona las señales de precios en la economía y puede generar transferencias de riqueza injusta de acreedores a deudores, ya que se devuelven préstamos con dinero con menor valor. Así de, así de fácil. El punto es que tu dinero valga, digamos, lo que efectivamente puede ser respaldado. La inflación se calcula principalmente mediante el índice de precios al consumidor. ¿Cuánto me cuestan las cosas? Que mide la evolución del costo de una cesta o canasta básica de bienes, que es representativo del consumo de los hogares. Obviamente que eso también se puede prestar a una interpretación y polémica política. ¿Cuál es la canasta promedio? Y ojo, aquí la canasta no es al Walmart, es poner todos los productos. Por ejemplo, un producto de la canasta básica es la gasolina. Por ejemplo. Tú no vas a Walmart a comprar gasolina, pero es parte de ese consumo promedio que todo mexicano, tenga coche o no, va a entrar en ello. ¿Sí? Entonces, son los productos que garantizan el promedio de la vida económicamente activa de las personas. Esto, ¿qué implica? Definir la canasta de la compra representativa. ¿Cómo se da esto? Los institutos de estadística, por ejemplo el INEGI, realizan encuestas de presupuestos familiares para identificar qué bienes y servicios se consumen regularmente, que se gasta en alimentación, vivienda, transporte, ropa, ocio, etcétera. Es un promedio, no es exacto. La cesta o la canasta se actualiza periódicamente cada 5 o 10 años. Los productos de la canasta, no los precios, sino lo que entra en consumo. ¿Sale? Porque, por ejemplo, como han cambiado los servicios con el Internet, eso te altera la canasta, digamos, de manera física. Se asignan ponderaciones a cada categoría. ¿Qué quiere decir esto? Cada categoría, alimentos, energía, salud, etcétera, tienen una ponderación que te dé el 100%. Un ejemplo que aquí te compartimos, por ejemplo, se estima que la población gasta el 20% de sus ingresos en alimentos. La vivienda, luz, alquiler, todo lo que es el lugar para vivir, se destina un 35%, que va el porcentaje. Para moverse, para movilizarse. Es que yo tengo coche, es un promedio. Transporte 15% y otros, diversión, viaje, turismo, placeres, emergencias, un 30%. Todo eso suma 1 o el 100%. Así sale la canasta. Por supuesto, esto hay que estarlo vigilando para ver cómo se mueve la canasta. Cada mes hay enviados, por ejemplo, de la Profeco, del INEGI, que van a hacer compras de la canasta, compras específicas de pan, gasolina, etc. Verifican estos precios y con base en ello se determina si la canasta se ha movido hacia arriba o se ha mantenido, incluso si ha bajado. No es la norma que esperamos, pero vamos, es ese seguimiento para ver cómo va el índice. ¿Por qué? Porque el índice de consumo de la población te habla de la confianza que tiene la gente de utilizar su dinero. Si la gente tiene 5,000 pesos, suponiendo una hipótesis, pero no lo gasta, malo. Si lo gasta todo, malo. Tiene que haber un consumo en promedio que de circulante. ¿Sale? ¿Cómo se calcula todo esto? Más o menos de la siguiente manera. Calcular el índice de precios. Se calcula un índice de precios por cada producto y categoría comparándolo al precio actual. Fórmula básica del índice de precios al consumidor. Costo de la cesta en el mes entre costo de la cesta en el periodo base. Todo esto por 100. ¿Sí? O sea, ¿cuánto debe costar en promedio la cesta? Eso va en la parte inferior de la división. ¿Cuánto costó este mes la cesta? Esa diferencia se divide y se multiplica por 100. Ejemplo, si el índice de precio al consumidor 100 es al año base, 100 pesos, y el IPC
es de 110 al mes, indica que los precios han subido un 10% en promedio desde el año base. Son cálculos que hace la autoridad, no es número que yo invente así porque sí, los invento para el ejemplo, pues lo que quiero decirte es que esos indicadores salen de cálculos y promedios históricos, como lo hemos comentado en otras unidades. Por supuesto, esto nos lleva a calcular la tasa de inflación, valoración porcentual. La inflación interanual, la más usada, compara el índice de precio al consumidor del mes actual con el mismo mes del año anterior. IPC del mes actual menos índice de precio al consumidor, misma del año anterior, enero contra enero, febrero contra febrero, sobre índice de precio al consumidor mismo del año anterior, y eso por 100. Y de ahí sale la tasa de inflación, el porcentaje ya más personalizado para entender la inflación anual. Son fórmulas que puedes, con más investigación, documentar, pero así funciona el sistema. Y el siempre peligroso desempleo afectando al crecimiento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando hay demasiado empleo se puede generar el efecto histeresis. ¿Qué significa esto? Un alto desempleo prolongado, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 meses, se puede volver estructural. ¿Por qué? Porque esa persona desempleada no quiere decir que no tenga ingresos. Algo va a hacer, desde cobrar un programa social hasta entrar al empleo informal, ¿sí? Que ya va a dejar de buscar un trabajo formal, un trabajo cotizable, un trabajo de salario, un trabajo con seguro social, un trabajo con responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque ya se acostumbró a tener un ingreso no declarable, ¿sí? Y esto va minando la fuerza laboral porque cada vez es menos gente la que se está incorporando al mercado laboral. Aquí cuenta ser emprendedor, sí, pero de nada te sirve ser un emprendedor y pasártela brincando cada 6 meses un nuevo proyecto. Se trataría de dar las condiciones para que esa persona en ese negocio tenga el crecimiento estable que le permite enfrentar compromisos, porque con ese negocio, por ejemplo, paga impuestos y de eso se beneficia el gobierno en todas partes del mundo. Puede ser también que hay una pérdida de producción, que es una brecha del PIB. El desempleo, especialmente el involuntario, representa recursos productivos, manos de obra que no se está utilizando. O sea, personas, pues sí, que desde los 18 años no trabajan hasta los 27, pues perdieron casi 10 años, ¿sí? De trabajo formal que te hace una diferencia. ¿Por qué? Porque pues no se refrescó el mercado laboral y por lo tanto los mismos siguieron generando la riqueza, ¿sí? Más todavía. Existe, por supuesto, una erosión del capital humano. El desempleo de larga duración provoca la desactualización de habilidades y la pérdida de experiencia. O sea, queda más que claro que pierdes habilidades. ¿Por qué? Porque estás fuera del mercado. Un maestro que haya dejado de trabajar, por ejemplo, durante no sé, los meses previos de la pandemia, pues ahora le habrá costado integrarse nuevamente y a lo mejor ya no entró con la misma dinámica a estos espacios digitales. ¿Por qué? Porque al no estar trabajando se pierden habilidades y esto cambió diametralmente en cosa de 2 o 3 meses. Imagínate un entorno que se está digitalizando, un entorno que se está poniendo cada vez más técnico y tú ya perdiste porque hay una brecha generacional laboral que está allí. Sobre la demanda agregada, caída del consumo privado, los desempleados recortan drásticamente su consumo. Pues sí, si no tengo dinero, dejo de comer en la calle, dejo de comprar ropa, dejo de pagar viajes. Y no porque vivamos en la jauja, se reduce la gente que hace consumos. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero o baja tu margen de compras. Más, por ejemplo, hay una reducción de la inversión. Pues sí, si no tienes dinero, ¿qué vas a andar pensando en planes de desarrollo? Si vas a poner un negocio de vender sándwiches, pero totalmente informal, pues no estás invirtiendo, estás sobreviviendo. Y si te gusta y tienes éxito, pues vas a vivir bien, pero el Estado no se va a beneficiar y el mercado laboral no se está actualizando.
¿sí? Y, por supuesto, aumento del gasto público y presión fiscal. El Estado debe incrementar el gasto en qué crees, subsidios, pues sí, programas sociales. Los programas sociales son eso, son subsidios, ¿sí? Ayudas sociales, ¿sí? No es un modelo económico. ¿Se puede hablar de justicia? Sí, pero los que trabajamos estamos manteniendo al gobierno para que el gobierno preste ayudas a un mercado que tarde que temprano dirá, pues ¿para qué trabajo y para qué busco si me está llegando la ayuda? Saca tus conclusiones, ¿sí? Sobre el sector público, para ir cerrando. Pues efecto automático, los estabilizadores, por ejemplo, los subsidios por desempleo actúan como o tratan de funcionar como un estabilizador, ¿sí? Estamos hablando de que pues algo tiene que hacer el dinero para tratar de alentar que la economía pues se mantenga a flote. Más todavía, por supuesto hay una caída de los ingresos fiscales porque todo lo que estoy recibiendo lo estoy pagando para mantener y sostener a esa parte de la economía que no está generando riqueza, que está consumiendo nada más. Y, por supuesto, eso crea déficit y deudas sostenibles. Un desempleo estructural alto, pues compromete la sustentabilidad, el que se sostenga la economía. ¿Por qué? Porque cada vez menos mantienen el ingreso de muchos. Así funciona la macroeconomía y es lo que hay que tratar de cuidar, uno pensaría. Y de esa manera llegamos al final de la unidad. Sé que es mucha información técnica, date tu tiempo, dale un repaso, replantea las fórmulas, busca información especializada de revistas, de reportes y verás que esto, vamos, te permite prever el futuro si consultas la información. Poner un negocio te va a conectar a que estés pendiente de cotizaciones, del mercado laboral, de competencias de trabajadores, de lo que te cuesta tener un trabajador, de lo que te cuesta unos días de incapacidad, de lo que te cuesta un personal con permisos. Y a partir de eso verás que hay un ingreso como si fuera un país que o se fortalece o se debilita. Te agradezco tu tiempo y espero hayas encontrado puntos de valor. Tu amigo Carlos Prayet te manda un cordial saludo y nos vemos pronto para continuar revisando esta unidad. Hasta luego.